El término de hidronefrosis indica que hay un hidro es agua, nefrosis es riñón, ¿no? Entonces, de manera normal en el riñón se produce la orina, pero la orina debe de estar produciéndose y de hecho se está produciendo constantemente porque la sangre se está filtrando constantemente, pero así como se produce, tiene que seguir el recorrido, ¿no? Empieza el ultrafiltrado en el glomérulo y el resto de ese ultrafiltrado se va por la luz de los túbulos y acuérdense que los túbulos proximales, el asa de Henle y los tubos distales son los que se encargan de empezar a absorber o no absorber ciertos elementos que pasaron en ese ultrafiltrado glomerular. De manera, por ejemplo, que una gran cantidad de electrolitos, ¿no? Sobre todo el sodio y el cloro, dentro de los más importantes pensando en el equilibrio electrolítico del organismo, son reabsorbidos a nivel de túbulos contorneados proximales. De ahí justamente la importancia cuando tenemos a los túbulos contorneados proximales afectados en los casos de las necrosis de las necrosis tubulares agudas, ¿no? Justamente de ahí la importancia de que estos se vean afectados porque es justamente el equilibrio electrolítico lo que se desbalancea con más facilidad durante este proceso, ¿ok? Perdón. Pero bueno, eh, todo esto va pasando por el recorrido de la orina hasta que llega a los túbulos colectores. De los túbulos colectores, esta orina o este ultrafiltrado, aquí sí ya le podemos llamar orina, llega hasta la pelvicilla renal y de la pelvicilla renal se va por los ureteres, ¿ok? De manera que cuando hay algún proceso obstructivo, ya sea a nivel, bueno, de los ureteres llega a la vejiga, de la vejiga ya nada más ahí queda contenida. Acuérdense que hay un esfínter en el trígono vesical, pero básicamente el esfínter está a nivel de uretra y es justamente ahí en donde la orina es contenida hasta que haya una suficiente cantidad de orina para que se estimule el, el sistema nervioso central y haya un estímulo o un reflejo de micción. ¿Okay? En un mundo perfecto, de un organismo perfecto, pues eso funciona bien y entonces el individuo cuando siente deseos de orinar porque la vejiga esta plétora recibe el estímulo y entonces ya procede a evacuar una cantidad suficiente de orina, pero esta orina se está produciendo de manera constante durante todo el tiempo que se está filtrando la sangre. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos un proceso obstructivo, ya sea a nivel de uretra, a nivel de vejiga o a nivel de ureter? Esta orina se queda ahí atorada, ¿no? En donde sea que haya estado el proceso obstructivo y no puede salir. Entonces, como todo el tiempo se está produciendo, pero no se puede excretar, lo que va a suceder es que empieza a retenerse. Entonces, si está en la vejiga, pues entonces tendríamos una dilatación vesical, ¿no? Como lo que veíamos el día de ayer. Esperen que llegue a las vejigas, ¿no? Una dilatación vesical como esta, en donde vemos una orina que está completamente dilatada, plétara, llena de orina. Y aquí lo que les decía ayer es que lo que no hay es el estímulo para orinar. No hay un proceso obstructivo como tal. Lo que no hay es un reflejo, o sea, este individuo no se da cuenta que tiene deseos de orinar. Y así como esto, dependiendo en dónde sea el proceso obstructivo, va a llegar un momento en el que se va a afectar al parénquima renal. Entonces, cuando tenemos esta afección en el parénquima renal, la orina empieza a concentrarse a nivel de la pelvicilla, que es a donde
digamos, de donde se junta para salir al ureter, y esto normalmente se produce cuando tenemos alteración a nivel de los ureteres, un proceso obstructivo, quiero decir. Se empieza a acumular en esta parte la orina y esto va ocasionando que solamente por la presencia de líquido en la cavidad va ocasionando un cambio degenerativo. De hecho, también hay algo de un proceso inflamatorio ahí, porque pues se van degenerando las células, sobre todo de la médula, y esto va ocasionando esa retracción del parénquima. De manera que vamos viendo ahora sí los cálices de la pelvicilla, ¿no? Los cálices renales, y vamos viendo ese espacio urinario ahí en la pelvicilla cada vez más grande. Y eso es un proceso degenerativo del riñón que se está dando justamente por un exceso de orina o por un exceso de líquido, y de ahí el término de hidronefrosis. Eso no sé por qué no viene en la presentación, pero ahora ya se los expliqué y les debo esa imagen que por algún motivo no tengo aquí. Según yo sí estaba, pero no la encontré y ya llegamos a neoplasias. Entonces, bueno, eso solamente para que no se me olvidara verlo. Entonces, ahora, de las neoplasias del aparato urinario, vamos a ver que tenemos las más frecuentes, dado que tenemos que el riñón se encarga de filtrar la sangre en los procesos neoplásicos, es muy frecuente que tengamos, perdón, neoplasias metastásicas hacia el riñón, ya les había dicho. Riñón, pulmón e hígado son los órganos más frecuentes en donde podemos observar metástasis de procesos neoplásicos, ¿ok? Sin embargo, el riñón también tiene sus propias neoplasias primarias y el resto del aparato urinario también las puede llegar a presentar, ¿ok? Entonces vamos a ver unas de estas. El primero que vamos a observar es el nefroblastoma y no es el primero porque sea el más frecuente, sino porque es el primer proceso neoplásico que se produce normalmente derivado de alteraciones desde el proceso embrionario. ¿Ok? Algo pasa, a lo mejor es un proceso displásico en el proceso de organogénesis del riñón y empieza a haber esta diferenciación. Normalmente los nefroblastomas se observan en individuos adultos, ¿no? Sin embargo, se puede llegar a presentar en adultos jóvenes, ¿no? Y una característica de este proceso neoplásico como tal es justamente la presencia de tejido renal primitivo. Por eso es que se deduce, ¿no?, que hubo una alteración durante el desarrollo o la organogénesis del riñón como tal. ¿Ok? Entonces, es muy rara, en realidad es muy poco frecuente, pero como su origen es desde una alteración embrionaria, pues por eso está puesta al principio, no porque sea la más frecuente. ¿Ok? Lo que sucede en esta neoplasia, bueno, macroscópicamente aquí la están observando, lo que vemos es un proceso neoplásico, ¿no? Es un proceso proliferativo en donde se pierde la forma normal del órgano y es reemplazado por este tejido de nueva formación de color, normalmente es como color crema, puede ser blanco, dependiendo el tiempo de desarrollo, normalmente están muy vascularizados. Estas áreas negras corresponden a áreas hemorrágicas, ¿ok? Y este proceso neoplásico va reemplazando al parénquima renal, ¿no? De manera que aquí en realidad, pues este riñón todavía está funcionando con la mitad del parénquima renal. ¿Ok? Vean cómo se forman estos lóbulos o fascículos divididos por tejido conectivo, y en el corte histológico lo que observamos aquí es el reemplazo del tejido renal normal por este
parénquima neoplásico, en donde lo que observamos aparentemente es solo estas, como si fueran fibras de tejido conectivo, pero en realidad en algunas ocasiones se puede llegar a observar un poco de blastema, ¿se acuerdan lo que vimos en la displasia? Y túbulos o células mesenquimales primitivas, ¿no? En formación. Entonces, por eso nos hace sugerir, este nefroblastoma se ha encontrado asociado, sobre todo en algunas especies, a algunos agentes etiológicos. Por ejemplo, en aves, infecciones por herpes virus, aparentemente es algo de lo que se ha visto asociado, y en otras especies se presupone que pueda también estar vinculado a algunos agentes virales que afecten a la hembra y que al momento de ovopositar, ¿no? Ya traiga alguna alteración el individuo. Sin embargo, bueno, pues es una teoría hasta donde se no está confirmado, pero pues es como bastante aceptada esa teoría. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver un proceso neoplásico que es mucho más eh, frecuente, digamos, como neoplasia renal y es el carcinoma renal. Entonces, este carcinoma renal eh, deriva, ¿no? Como su nombre indica, carcinoma, el origen es de células epiteliales y normalmente estos carcinomas derivan de las células de los túbulos, ¿ok? Independientemente de qué nivel, pero sí presentan características de células epiteliales. Miren, aquí si se fijan todavía estas celulitas neoplásicas como que se acuerdan que deberían de formar un túbulo y están formándose o agrupándose y formando una luz, ¿no? Entonces, este sí es uno de los procesos primarios de riñón más frecuentes y pues no hay como procesos que puedan estar vinculados al desarrollo de estas neoplasias. Entonces, lo mismo que observamos en el otro son procesos proliferativos que van infiltrando y reemplazando el parénquima renal normal y vean aquí en este caso, ¿no? La afección es unilateral y este riñón ya lo único que le queda de parénquima renal normal, que de hecho es lo que nos permite darnos cuenta que este órgano era riñón, pues es justamente este pequeño fragmento de aquí, pero si solamente tuviéramos un fragmento de este lado, no habría manera de que pudiéramos distinguir cuál es el órgano que dio origen a este proceso neoplásico. Y si no tenemos este órgano como referencia y solamente vemos una imagen histológica aquí, pues solamente podríamos decir es un carcinoma indiferenciado, pero en realidad ya sería muy difícil, ¿no? Que pudiéramos eh, decidir, ¿no? O considerar cuál fue el órgano primario que dio origen a este proceso neoplásico. Si vemos las características celulares que nos recuerdan a células epiteliales, pero en realidad no hay manera de que yo pueda distinguir, ah, claro, eran células de epitelio glandular mamario o eran células de epitelio renal o eran células, en realidad ya no alcanzo a distinguir esta morfología, ¿no? Y de aquí la importancia cuando tomen muestras de estos procesos, si no se va a remitir la pieza completa para el estudio anatomopatológico, ¿no? Algo importante que siempre tienen que considerar cuando tomen o remitan muestras de un proceso neoplásico es mandar un fragmento del órgano normal y un fragmento del proceso neoplásico, porque si no, nos perdemos en ver de qué, de qué órgano era. Hay ocasiones, ¿no? Y sobre todo considerando riñón,
que es frecuente que este tipo de procesos neoplásicos sean metastásicos más que primarios, en donde pues entonces se vuelve importante también una revisión exhaustiva del paciente para ver que no tengamos un proceso primario en otro lado y que lo que estemos observando sea realmente primario de este órgano. Normalmente lo que nos ayuda mucho para hacer esta diferenciación es justamente que eh, el sitio más grande en donde se encuentra el proceso neoplásico suele ser el sitio primario, ¿ok? Entonces, bueno, eso solamente como para que lo tengan en cuenta. Aquí estamos viendo una masa importante que está reemplazando a todo el riñón, sin embargo, alcanzamos a ver al órgano par que no está afectado en lo absoluto. Entonces, eso también nos ayuda a darnos cuenta que lo que sea que está afectando a este no está afectando al otro, por lo tanto, sugiere que se trate de un proceso neoplásico derivado de este órgano y no de un proceso metastásico, porque las metástasis, ya sea vía sanguínea o vía linfática, pues llegan justamente a través de la circulación y llegan a todos los órganos. Entonces, cuando se trata de órganos pares, normalmente lo que esperaríamos es que, por un lado, la distribución fuera multifocal y por otro lado, que esa distribución multifocal en caso de un órgano par estuviera afectando a los dos órganos involucrados. ¿Sale? Entonces, bueno, estos son elementos que nos pueden ir ayudando para darnos cuenta de qué tipo de proceso neoplásico se trate. Sin embargo, cuando tenemos un proceso neoplásico como tal, bueno, pues siempre nos tenemos que remitir a el estudio histopatológico para hacer o intentar hacer, ¿no? En casos como este, en donde ya está completamente la estructura desdiferenciada, bueno, pues intentar hacer un reconocimiento y poder determinar cuál fue el origen de este proceso neoplásico. Linfomas, ¿ok? Si bien los linfomas normalmente la terminación OMA la utilizamos en procesos neoplásicos benignos, es importante que recuerden, en español sí lo van, perdón, en inglés sí lo van a encontrar como linfosarcoma, sin embargo, en español, por lo menos aquí en México, ¿no? Como sabemos que no hay linfoma que sea benigno, entonces, da lo mismo que yo diga linfoma, linfosarcoma, siempre van a ser malignos. De manera que aquí en México lo vamos a encontrar referido siempre en los libros de texto como linfoma, aunque es importante que se acuerden que no hay un proceso benigno justamente de este tipo. Entonces, todos son malignos. Normalmente, entonces, los linfomas, ¿no? Los encontramos derivados de células linfoides. Lo más frecuente es que estos linfomas sean derivados de células linfoides que se encuentren en órganos linfoides. ¿Ok? Sin embargo, cualquier órgano que tenga tejido linfoide en su parénquima renal, en su parénquima renal, en su parénquima hepático, en el parénquima pulmonar, en cualquier lado, ¿ok? Que sea parte estructural de su conformación histológica, puede llegar a ser un sitio primario para este tipo de procesos neoplásicos, ¿ok? Entonces, nuevamente aquí es lo mismo. Si este se tratara de un proceso metastásico, de un linfoma metastásico renal, entonces lo que esperaríamos observar, ¿no? Son áreas multifocales con el desarrollo de estas células neoplásicas. Sin embargo, estamos observando un parénquima renal que ha sido reemplazado casi en su totalidad por este tejido neoplásico de color blanco. Nuevamente forma lóbulos. Vean cómo está aparentemente lobulado
este proceso neoplásico, y tenemos también extensas áreas de necrosis y de hemorragia. Y bueno, eso es muy característico de procesos neoplásicos malignos, ¿no? Recuerden que entre más rápido crecimiento tengan estas células neoplásicas, para que, por un lado, para que puedan crecer, requieren de vascularización. Entonces ellas mismas, ¿no? Se proveen vascularización, empiezan en el estroma del proceso neoplásico a tener zonas de neovascularización, y como también el proceso neoplásico de estos vasos sanguíneos se da de manera muy rápida, es muy frecuente que tengamos zonas hemorrágicas, y si hay zonas hemorrágicas vamos a tener como consecuencia zonas neoplásicas. Entonces esa es otra característica en procesos neoplásicos malignos, ¿no? Ver la irrigación de este tipo de procesos. Aquí en la cápsula solamente estamos, bueno, en la superficie externa a nivel de la cápsula, solamente estamos observando una deformación en la estructura del parénquima renal, ¿no? Y vemos estos nódulos multifocales, cómo están reemplazando o deformando el parénquima renal con estas áreas claras sobre la superficie. Ya a la superficie de corte nos damos cuenta que esas áreas blancas, ¿no? Han reemplazado por completo al parénquima renal. Ok, hablando ya de, sobre todo de vejiga, ¿no? Vamos a ver al carcinoma de células transicionales, y esto nada más es acordarnos que el epitelio de la vejiga, pero bueno, también el epitelio de los ureteres y el epitelio de la uretra, es un epitelio de transición. Es un epitelio que es pseudoestratificado, ¿no? En algunas áreas, y sobre todo si la vejiga está vacía, ¿no? Está sin contenido, entonces vamos a observar como si fuera un epitelio estratificado muy grueso. Sin embargo, esta vejiga le da la oportunidad, ¿no? De que se distienda tanto como las imágenes que vimos hace un momento, ¿no? Para que pueda contener o aguantar una gran cantidad de orina. Y entonces, si ustedes observaran una imagen histológica de una de estas de vejigas que están completamente dilatadas y plétoras, lo que se observaría es un epitelio cúbico simple, ¿no? Entonces, estas características son las que hacen que llamamos eh, un epitelio de transición al epitelio de la vejiga. Entonces, cuando tenemos procesos irritativos, bueno, ya el día de ayer hablamos de causas que ocasionan cistitis. Veíamos que algunos procesos químicos, ¿no? Procesos químicos como sobre todo medicamentos citostáticos o quimioterapéuticos, lo que se utiliza en la quimioterapia para tratar cualquier tipo de cáncer, suelen ser bastante agresivos para el parénquima renal, ¿no? Entonces, un proceso irritativo crónico suele ocasionar un proceso neoplásico, ¿ok? Entonces, procesos inflamatorios crónicos, les decía también el día de ayer, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la presencia de, eh, oh, perdón, me apareció un mensajito aquí en la pantalla. Ahorita es que, ok, espérame un segundito, Alejandra, y ahorita te doy la palabra. Eh, Procesos irritativos crónicos, ya sea infecciones vesicales crónicas, ya sea, veíamos ayer, el consumo de lecho macho, de Pteridium aquilinium, de manera crónica, que sabemos que es un proceso que ocasiona hematuria constante, una cistitis erosiva y ulcerativa crónica, hay un proceso de hiperplasia. Es muy fácil que de este proceso de hiperplasia con los cambios inflamatorios
pase a un proceso displásico de estas células epiteliales y de aquí a un proceso neoplásico. ¿Ok? Ahora sí, Alejandra, dime por favor. En la imagen de arriba es bueno, ¿es la vejiga como cerrada por fuera o es la mucosa? No, estás viendo la mucosa de la vejiga. Lo que pasa es que ya estaba completamente deshecha la imagen, ¿no? O sea, la vejiga como tal, y lo único que hicieron fue abrirla, pero el parénquima, ¿no? La luz, el grosor de esta vejiga ya había sido reemplazado por estas estructuras. Si se fijan, son como estructuras papilares, ¿no? Se ve como esta imagen, como si fueran estas estructuras papilares, pero en realidad no es otra cosa que la mucosa de la vejiga que está proliferando. Pero evidentemente, ya que tenemos una proliferación así de la mucosa o del epitelio de la vejiga, pues en dónde le cabe orina, ¿no? Y cómo orina. Imagínense si habíamos hablado ayer que cuando tenemos procesos inflamatorios eh, en la mucosa puede ocasionar que se obstruya la luz. Cuando tenemos un proceso neoplásico como esto, pues evidentemente que no va a permitir que fluya la orina. Entonces es muy frecuente en estos individuos que tienen este tipo de procesos neoplásicos que generen hidronefrosis, ¿no? Y como signo clínico, pues una disuria o incluso una anuria. Ya llega un momento en el que ya no son capaces de orinar. Entonces, lo que están viendo aquí es la mucosa de la vejiga y esta imagen es el corte, digamos que aquí le hicimos un corte y se los pongo transversal para que vean, perdón, dónde está la mucosa, cómo está proliferada. Esto de acá es la submucosa y todo esto es la capa muscular, ¿no? Entonces, vean la proliferación de la mucosa, evidentemente con áreas hemorrágicas y necróticas. Entonces están viendo la luz de la vejiga, ¿sale? No, no es la parte externa. Pero sí, yo sé que la imagen no ayuda mucho, pero cuando el problema es esto, cuando tenemos procesos neoplásicos así, ¿no? Ya es difícil manipular los órganos porque ya han perdido totalmente su forma. ¿No? Pero sí te quedó más o menos claro. Sí, Alejandra. doctora, muchas gracias. Ok, dije que ya me dejó aquí en. Ahora sí me dejaste en visto, como dicen mis hijas. Ok, bueno. La imagen histológica, entonces lo que observamos es la proliferación de estas células epiteliales, ¿no? Entonces aquí nada más observamos una proliferación muy importante de estas células epiteliales. Aquí tenemos al estroma fibrovascular de estas áreas y digamos que esto que estamos viendo aquí correspondería a si observáramos uno de estos pedacitos de la mucosa, ¿no? Normalmente este tipo de procesos neoplásicos son extremadamente agresivos. No es frecuente que hagan metástasis, los carcinomas de transicionales, perdón, bueno, no es tan frecuente, pero sí son localmente extensivos. Entonces es muy frecuente, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de procesos neoplásicos, bueno, por un lado, afecta uretra, afecta ureteres, pero por localización anatómica también es frecuente que los carcinomas de transicionales afecten a las estructuras adyacentes y las estructuras adyacentes normalmente es el recto que es lo que está inmediatamente abajo, entonces es muy fácil que también pueda llegar a infiltrar y afectar a recto, ¿no? Y bueno, a los linfonodos regionales, que serían los inguinales, ahí sí ocasiona metástasis, pero no metástasis a distancia, ¿no? Pero son normalmente procesos muy agresivos y pues en realidad
difíciles de tratar. Les decía que el único tratamiento que hay para casos como esto, pues sería la escisión quirúrgica completa de, de la vejiga, ¿no? Y bueno, pues dependiendo hasta dónde haya ocasionado ya metástasis regional, pues la extirpación de todo lo que esté alrededor y afectado, y pues en muchas ocasiones esto suele ser muy complicado para poder realizar. Y la calidad de vida de estos individuos, al estar afectado el aparato urinario, pues se va afectando de manera muy drástica y normalmente como en, pues en poco tiempo diría, pero bueno, en poco tiempo, dado que es un proceso agresivo que los va consumiendo, ¿no? No la pasan bien estos pacientes el tiempo que estén. Otra imagen macroscópica de un carcinoma de células renales y bueno, lo que les decía, ya aquí, ¿no? Es muy difícil que podamos decir, ay, es clarísimo que se trata de un carcinoma. Lo único que vemos es un proceso neoplásico maligno, ¿no? En donde lo que tenemos es este tejido neoplásico de nueva formación que está altamente vascularizado, con extensas áreas de hemorragia y necrosis, sobre todo en este polo. Si se fijan aquí, parecería que también la adrenal estuvo involucrada en este proceso neoplásico y bueno, pues evidentemente, ¿qué le quedaba a este riñón para funcionar? ¿No? Pues vean, yo creo que el 1% del parénquima renal es lo que tenía funcional, por lo menos de ese órgano. Ese mismo órgano visto por fuera y vean cómo se ve deformada la estructura del riñón normal, pero algo muy importante es vean la vasculatura, ¿no? Es ya el hecho de que veamos externamente vasculatura tan prominente, eso por un lado no es normal y por otro lado no es bueno, ¿no? O sea, ya el hecho de ver tanta vasculatura, si no me fijara en que el parénquima está completamente eh, deformado, ¿no? Pensando aquí a lo mejor, pues a lo mejor ya habíamos visto que cuando tenemos procesos de degeneración y necrosis renal de manera crónica tenemos fibrosis en las nefritis intersticiales, ¿no? En las nefritis intersticiales lo que vamos teniendo es una reducción del parénquima y hay mucha fibrosis y lo que estamos observando aquí, si bien se observa en la superficie estas áreas que están deformando el parénquima, lo que hay que es muy evidente es toda esta vasculatura, que eso ya nos sugiere que se trate más de un proceso neoplásico a que se trate de un proceso degenerativo. ¿Sale? Dime, Alejandra. Este exceso como de vasculación o la vasculación tan prominente del riñón podría verse en uno de esos ultrasonidos que captan como los flujos. Ujú. Normalmente, aún que no sea en estos que, bueno, si es en uno de los que captan el flujo, pues es mucho más fácil verlo, pero aún en un ultrasonido normal se llega a ver el parénquima deformado. Y la otra, ¿no? Además de que el parénquima está deformado, justo lo que les decía, cuando tenemos un proceso como una nefritis intersticial crónica, el órgano tiende a disminuir de tamaño. Y aquí en los procesos neoplásicos, dado que lo que está justamente sucediendo es que las células están proliferando, solamente que proliferan de manera indiscriminada, entonces hay un incremento de volumen. Entonces, desde un ultrasonido, alcanzas a distinguir, por un lado, la deformación del parénquima y por otro lado, si ves un riñón que está aumentado de tamaño, eso te sugiere que se trate de un proceso neoplásico. Si ves un riñón que está deformado pero disminuido de tamaño, te sugiere que se trate de un proceso degenerativo y de atrofia. Pero sí, justamente en estos que tienen estos cambios de color en el ultrasonido,
para determinar, lo que determinan es la temperatura y entonces te lo marca por temperatura. Amarillito, bueno, los colores fríos, ¿no? Literalmente los azules, los verdes, que son colores fríos, es en donde hay poca vascularización y los colores más cálidos, amarillo, naranja, rojo, es en donde hay mucha vascularización. Entonces, si ustedes tuvieran uno de estos, oportunidad de ver uno de estos ultrasonidos en un proceso neoplásico, pues sería muy fácil ver, ¿no? Como la mayoría del órgano se encuentra casi de color rojo justamente porque hay una gran cantidad de inflamación, digamos, ¿no? En la imagen, no, lo que les enseñé ayer del dictiofima, no sé si se fijaron, pero ahí había un ultrasonido normalito. Pero bueno, seguro que si le googleamos al ratito aparece algo como esto. Ok, aquí lo que estamos viendo otra vez es un proceso neoplásico de riñón y lo que les decía, ¿no? Si se fijan aquí, ya es muy difícil determinar cuál fue el órgano. Entonces, hasta que se dan cuenta y dicen, aquí, ok, hay un pedazo de riñón, ok, entonces esto se trataba de riñón. Pero si no vieran este pedacito de aquí, ¿no? O sea, ¿de qué órgano se trató? Sabe, ¿no? O sea, no tengo la más remota idea cuál fue el órgano. Pudo haber sido, no sé, estas áreas de aquí abajo, incluso me dan la idea como si hubiera sido un saquito, como si hubiera sido, ya no tiene, ¿no? Una forma macroscópica de algo que yo pueda relacionar con un órgano normal. Lo único que veo es un tejido, o sea, parece más como si fuera grasa, ¿no? Eso es como que me da la idea, como si fuera tejido graso o tejido, no sé, mucha hemorragia, áreas de necrosis, pero no tengo como evidencia para poder hablar o considerar que se tratara de un proceso que está derivando del parénquima renal. Y lo mismo con el de junto. mm, Aquí queda este cachito de acá de parénquima renal. Y el órgano adyacente ya tiene también un nódulo metastásico de este proceso neoplásico y en este caso, el diagnóstico se hizo histológico, aunque no vienen las imágenes histológicas referenciadas, pero para que vean lo agresivo que pueden llegar a ser este tipo de procesos neoplásicos. ¿Sale? Mm, ¿Alguien? No, es que se me movió el chat y pensé que habían puesto algo, pero por algún motivo se regresó. Aquí estamos viendo un carcinoma de células transicionales, así es mucho más frecuente verlos, ¿ok? Esta imagen es como esta hiperplasia de la mucosa vesical. Vean el engrosamiento de la mucosa, ¿no? Cómo está engrosado acá hacia la luz. Vean la submucosa, la muscular, ¿no? Y evidentemente, pues si aquí abajo está el trígono vesical, pero así está toda la superficie, pues este individuo no puede orinar, por un lado, ¿no? Y la orina que se está produciendo a nivel renal, pues es muy factible que se esté quedando retenida a nivel renal y bueno, pues eso normalmente le va a ocasionar hidronefrosis y cuando estas hidronefrosis son lo suficientemente graves porque se va perdiendo el parénquima renal normal, bueno, pues entonces llega a generar insuficiencia renal. Este es el carcinoma de células transicionales que habíamos visto hace rato, ¿no? Pero lo estamos viendo, eh, pues parece que sí es por dentro. Y procesos neoplásicos metastásicos, aquí ya están observando un mastocitoma, ¿no? Pero en realidad lo único que observo es, vean aquí,
¿Ven cómo se ve todavía esta forma triangular? ¿No? Entonces esto me sugiere que, eh, que lo que sea que haya llegado llegó vía sanguínea. Justamente no se está produciendo un infarto como tal, pero esta apariencia triangular, ¿no? Me habla justamente de la distribución que se presenta a partir de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, vean estas nódulos multifocales. Esto es lo que esperamos observar en procesos metastásicos. Y dada la vasculatura, bueno, pues es más factible o más fácil que se presenten primero los procesos neoplásicos metastásicos a nivel de la corteza, pero llega un momento en el que estas células van reemplazando todo el parénquima renal. ¿Ok? Perdón, me regresé. Ok. Aquí tenemos otro proceso neoplásico metastásico, pero en realidad los liposarcomas eh, son poco frecuentes y cuando se llegan a presentar, se presentan normalmente en cavidad abdominal y son localmente infiltrantes. ¿Ok? Entonces aquí la metástasis que se presenta no es sanguínea, sino es por infiltración, digamos, ¿no? Entonces, lo más seguro es que este liposarcoma estaba derivando de la grasa perirrenal y es entonces la grasa perirrenal, perdón, la que va destruyendo al parénquima renal, ¿no? Pero nuevamente sería muy difícil poder determinar cuál fue el origen de este eh, proceso neoplásico. Ahí necesitamos hacer un corte histológico, ¿va? Otra vez un proceso neoplásico y lo que estamos observando aquí es un proceso, esperen, ahí está, un proceso neoplásico metastásico de un feocromocitoma. Entonces los feocromocitomas, espero que se acuerden de sus clases de pato general, son los procesos neoplásicos malignos derivados de la médula adrenal. Entonces tenemos un feocromocitoma, ya no estamos observando a la médula adrenal y este proceso neoplásico ocasionó metástasis a este riñón. ¿Sale? Alguien tenía levantada la mano. Berenice, creo que eras tú. ¿Qué pasó? Ya está la inscripción, dice Lucero. Entonces, regístrense, por favor. Hagan su registro, tomamos 5 minutos de descanso para que hagan el registro ahorita que ya se abrió la inscripción. Somos el 1613, eso dicen sus hojas y yo les creo. Doctora, Mande. bueno, la pregunta que le quería hacer es, ¿la infiltración era de blancos o de lípidos en En el el liposarcoma? liposarcoma, en el Ajá, liposarcoma era, son lípidos. Es ok. derivado, bueno, es más bien más que lípido como tal. Lo que se está produciendo en exceso son lipoblastos, ¿no? O sea, son las células adiposas. No es el lípido como tal, lo que pasa es que la célula adiposa, si se acuerdan de los adipocitos, lo que tienen son vacuolas muy grandes de pues justamente de lípidos en su interior, pero no es el lípido como tal. Si fuera solamente un exceso de lípidos, pues tendrías una hipercolesterolemia, sobre todo hipercolesterolemia. Pero en este caso lo que está proliferando son los lipoblastos. Ok, Keoni, perfecto. Gracias, Sí vamos doctora. a tener, no, ¿de qué? Sí vamos a tener perros, aprovechando ahora que se están inscribiendo. Entonces, a partir del martes, porque el lunes tenemos día festivo, ¿no? A partir del martes es que vamos a tener estas prácticas ya con perros. Entonces, ahora sí, por favor, la próxima semana ya
traigan su cuchillo y su estuche de disección. ¿Sale? Bueno, 5 minutitos, les dejo de compartir la pantalla, hagan el registro, tomamos un descanso y ahorita no, gracias. Entonces, el proceso proliferativo de las células mesoteliales, ¿no? Esto es de las células que están recubriendo tanto la cavidad abdominal como la cavidad torácica. Esos son los mesoteliomas. Ustedes, espero que se acuerden que los riñones son retroperitoneales, es decir, están por debajo del peritoneo. Entonces, lo que estamos observando cuando tenemos un mesotelioma, ¿no? Es que está en la superficie del riñón, ¿no? Y la lesión que ocasiona es más por el efecto ocupativo, ¿no? Entonces es más por estar, digamos, presionando al órgano que hay un cambio degenerativo, pero si se fijan, el mesotelioma, normalmente la metástasis o la lesión que produce el mesotelioma es con las células que se están proliferando y como es toda la superficie de tanto de la cavidad como de los órganos intracavitarios, su metástasis es solamente celómica, transcelómica, es localmente infiltrante, ¿ok? La forma, esta no es la forma característica del mesotelioma, pero la forma característica del mesotelioma macro es, así como veíamos la vejiga hace rato, ¿no? Que se ve como esta superficie, como si fuera una superficie de toalla, ¿no? Si se han fijado en las toallas que tienen como esta superficie de que salen las fibritas, esa es la forma más característica de un mesotelioma, pero como toda buena neoplasia no tiene palabra de honor y puede hacer lo que se le dé la gana. Y entonces está aquí proliferando, ¿no? Pero algo que sí está haciendo es estar respetando, ¿no? La superficie del órgano. No atravesó la cápsula del riñón y solamente está afectando por compresión, ¿ok? Normalmente los mesoteliomas son productores de líquido, entonces es muy frecuente que tengamos tanto ascitis como hidrotórax cuando está afectado y otra cosa es que las células mesoteliales como están recubriendo todo, ¿no? Siempre cuando tenemos afectado cavidad torácica vamos a tener casi por hecho afectado también cavidad abdominal, ¿no? Entonces son procesos neoplásicos difíciles de tratar. Y algo más les iba a decir, ok, ¿qué les llama la atención en esta imagen? Si se fijan, tenemos un riñón poliquístico, no tiene una gran cantidad de quistes en la superficie renal y bueno, pues aquí nos quedaría la duda de pensar si estos quistes son derivados del proceso degenerativo que está ocasionando una lesión en el parénquima renal obstructiva y que esto está ocasionando los quistes o bien que este individuo ya tuviera, no sé, pudieran ser quistes congénitos y además desarrolló un mesotelioma, ¿no? Pero en este caso, son lesiones que tenemos que describir de manera aparte, ¿sale? Otra vez estamos observando un linfoma y en este caso, a pesar de que ya toda la superficie ha sido infiltrada, si se fijan, está afectada la porción cortical. Este fue un linfoma metastásico. ¿Ok? Los linfocitos neoplásicos llegaron vía sanguínea y el problema es que, bueno, infiltraron totalmente la superficie cortical, de manera que este riñón, ¿no? Aunque todavía tiene forma de riñón, pues seguramente sus glomérulos han sido infiltrados por estas células neoplásicas y entonces
ya no está llevando a cabo las funciones que debería, o por lo menos no de manera normal. Cuando tenemos procesos neoplásicos como esto, entonces lo que vamos a tener en estos casos va a ser la presencia de insuficiencias renales, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya no. Ok. ¿A qué le suena esto? Textiloma en vejiga. Tiene un nombre muy aparatoso y rebombante. Díganme a qué le suena. ¿Qué es y qué apariencia le ven? ¿Quién se anima a describirlo? A mí textiloma me suena a, pues, textil, así como de tela, no sé, como corrugado, no sé. Ok. Sí, Rebeca. ¿Y qué ves en la imagen? Pues veo, pues me imagino que sí, la vejiga, pues, es lo que está en la parte más de abajo, que se ve así como tubular. ¿Es parte de la vejiga también? ¿Abajo? Ajá.